Buenas tardes para todos, continuando con nuestra temática de anualidades anticipadas y eh, bajo la solicitud de muchos estudiantes que me escribieron eh, sobre algunas inquietudes para el desarrollo de algunos ejercicios, decidimos construir este video aclaratorio basándonos en ejercicios que tienen ustedes en el taller para que puedan quedar más claros los conceptos y la aplicabilidad de cada una de las diferentes fórmulas. Bueno, antes de entrar en materia y antes de entrar a desarrollar los diferentes ejercicios solicitados en el taller y en la presentación anterior, quiero recordar un poco el último tema. El último tema que vimos fue valor futuro de una anualidad anticipada. Para continuar con ese tema de cálculo del valor futuro de una anualidad anticipada, entonces vamos a continuar con el cálculo del periodo de tiempo en función del valor futuro de una anualidad anticipada. En la presentación anterior nosotros habíamos aprendido a calcular el periodo de tiempo en función del valor presente y nos había quedado pendiente el poder entender el cálculo del periodo de tiempo en función del valor futuro para una anualidad anticipada. Como en las demás ecuaciones, tenemos acá la ecuación que nos logra a nosotros lograr determinar, o nos permite lograr determinar el periodo de tiempo en función del valor futuro. Tengo a n, ¿cierto?, que es la incógnita del periodo de tiempo, y tengo la ecuación logaritmo natural de 1 más f por i. Cuando hablamos de f por i es el valor futuro por la tasa de interés, todo esto sobre el concepto de la anualidad, todo sobre el logaritmo natural de 1 más el factor de interés. Si se dan cuenta, el factor que voy a tener en cuenta en el momento de aplicar o de desarrollar el periodo de tiempo va a ser el valor futuro, y este valor futuro lo deberé multiplicar por la tasa de interés y lo deberé dividir por el monto de la anualidad. Hablamos acá de logaritmos naturales. Ustedes ya saben la diferencia entre logaritmo y logaritmo natural, entonces vamos a utilizar logaritmo natural en las dos situaciones. Planteamos un ejercicio que me va a permitir a mí aplicar el cálculo de tiempo en función del valor futuro de una anualidad anticipada, y el ejercicio dice un empleado consigna 400.000 pesos al principio de cada mes en una cuenta de ahorros que paga el 28% convertible de manera mensual. ¿En cuánto tiempo logrará ahorrar 30 millones de pesos? Bueno, la solución para poder desarrollar el ejercicio, lo primero que debemos entender es que el ejercicio me plantea a mí una tasa de interés del 28% convertible de manera mensual. Ustedes ya saben por experiencia y por el conocimiento adquirido en Matemática Financiera 1 que el 28% convertible de manera mensual es una tasa de interés nominal, lo que quiere decir que la debo convertir en una tasa de interés periódica, que una vez insertada la ecuación se convierte en una tasa de interés efectivo. Eso lo conocen ustedes por tasas de interés, Matemática Financiera 1. La ecuación, evidentemente, para poder calcular la tasa de interés periódico es igual a la tasa de interés nominal sobre el periodo de conversión. Reemplazando sobre la ecuación tenemos el 0.28 sobre 12. ¿Por qué? Recuerden el periodo de conversión, y a menos que se diga lo contrario, yo asumo que la operación se pacta para un año. Acá no me están diciendo lo contrario, entonces yo asumo que el periodo de conversión es 12 meses. ¿Por qué 12 meses? Porque acá me dice que se está convirtiendo de manera mensual. Entonces, ¿cuántos meses existen en un año? Evidentemente existen 12 meses. Al aplicar esto o al reemplazar esto sobre la ecuación del interés periódico, entiendo que eso es un 0.0233 mensual, que convirtiéndolo a tasa de interés pues es el 2.33 mensual.
Algo importante acá es que para poder resolver este ejercicio se manejará la anualidad de 400.000 pesos como vencida, por tanto se hace el número de periodos menos 1 y se encuentra un valor futuro de n menos 1. Recuerden ustedes porque n-1 ya lo habíamos manifestado en periodos, en clases o en videos anteriores, y es que el primer pago se realiza de manera anticipada, lo que quiere decir que siempre yo voy a llevar el pago voy a calcular los pagos a n-1, ¿verdad? Porque en n-1 voy a encontrar la totalidad de los pagos que se requieren para poder calcular la anualidad. Me dice acá que calcule el periodo de tiempo. Esta sería la gráfica de la operación. Tasa de interés, valor futuro y el monto de la anualidad. Pues tengo una tasa de interés del 2.33% mensual. Tengo una anualidad de 400.000 pesos, tengo un valor futuro de 30 millones y la incógnita va a estar acá y es en el número de periodos de tiempo, y no sabemos, no conocemos ese número de periodo de tiempo. Una vez que ya logré ubicar el concepto, aplico la ecuación. Ya sabemos, esta es la ecuación, traemos la ecuación a colación, se dan cuenta, esa es la ecuación, y reemplazando sobre la ecuación tenemos que el resultado de la operación es igual a logaritmo natural, abro paréntesis, de 1 más el valor futuro, que serían 30 millones de pesos, por la tasa de interés 0.0233 sobre el monto de la anualidad, que serían 400.000 pesos, todo esto sobre logaritmo natural de 1 más el factor de interés, o sea 1 más 0.0233. Resolviendo la ecuación tengo entonces el logaritmo natural de 2.7475 sobre el logaritmo natural de 1.0233, lo que quiere decir que tengo como resultado 43.22 meses. Entonces, ¿en cuánto tiempo lograré reunir los 30 millones? En un tiempo de 43.22 meses. Bien, una vez evacuado el concepto del cálculo del periodo de tiempo en función del valor futuro de una anualidad anticipada, ya podemos pasar a nuestros ejercicios de aplicación. Yo me tomé el atrevimiento de traer a colación los ejercicios que más fueron preguntados por los estudiantes para poderlos desarrollar, o sea, los ejercicios que más dudas o más inquietudes presentaron. El primer ejercicio y el más consultado por todos es el siguiente. Dice lo siguiente, dice: ABC Distribuciones nota un crecimiento acelerado en su negocio. Para dar cumplimiento a la totalidad de las entregas, decide solicitar un vehículo financiado a la empresa Condinautos bajo las siguientes condiciones. La primera condición, una cuota inicial de 5 millones de pesos. La segunda condición, 18 cuotas iguales mensuales de 500.000 pesos pagadas de forma anticipada. Ya saben ustedes que ese es el valor o el monto de la anualidad. 2 cuotas extraordinarias, cada una en los meses 6 y en el mes 12. Y por último, una tasa de interés de la operación del 4% mensual. Con la información anterior se pide calcular el valor de contado de vehículo. Evidentemente ya acá con esta afirmación me está diciendo que el ejercicio me está pidiendo que calcule el valor presente de una anualidad anticipada. Acá pues yo me tomé el atrevimiento de colocar en primera instancia el tipo de anualidad que deseamos calcular, pero la idea es que usted, como se dieron cuenta allá en el ejercicio o en el desarrollo de los diferentes ejercicios, pues usted va a tener el contenido de la operación o de la situación financiera, y pues usted tendrá que determinar si eso corresponde a un valor presente, si eso corresponde a un valor futuro, a una tasa de interés, etcétera, etcétera, etcétera. Acá la afirmación me está diciendo que debo calcular el valor presente de una anualidad anticipada. Bien, en ese orden de ideas tenemos la gráfica
¿Qué me indica la gráfica? La gráfica me indica que debo ubicar un valor presente que no lo conozco, ¿cierto? Tengo la cantidad de periodos, como se dan cuenta, me extiendo hasta el periodo 17. ¿Por qué hasta el periodo 17? Ya saben ustedes, porque la operación me indica que se deben pagar ¿cuántas? 18 cuotas. 18 cuotas, pero como se cancelan de manera anticipada, la primera cuota, la primera anualidad, la debo cancelar yo acá, en mi momento cero o en mi periodo cero. En ese orden de ideas, la última cuota se va a cancelar no en el mes o en el periodo 18, sino en el periodo 17, por aquello de que se cancelan de manera anticipada. Entonces tengo mi valor presente, tengo mi momento cero, tengo el periodo de tiempo que son 18 cuotas, pero ya sabemos que lo llamo hasta el mes 17 porque se cancelan de manera anticipada. Tengo el monto o el valor de la anualidad, tengo los dos pagos extras adicionales que se van a realizar en el mes 6 y se van a realizar en el mes 12. El monto de esos pagos es por 1.000.000 de pesos cada uno, y tengo el concepto de la cuota inicial por un valor de 5 millones de pesos. Bien, ya identifiqué entonces lo que la ecuación me está pidiendo, lo que el problema matemático me está solicitando. Traigo a colación la ecuación que voy a utilizar. Ya saben que existen dos maneras de utilizar ecuaciones para valor presente. Yo decidí seleccionar esta ecuación que dice que el valor presente es igual a la anualidad más la anualidad, abro paréntesis, 1 más el factor de interés a la n-1, todo menos 1 sobre el interés por 1 más el factor de interés a la n-1. Una vez que identifiqué la ecuación, una vez que logré realizar la gráfica, porque recuerden que deben realizar la gráfica e identifiqué los diferentes valores, procedo a reemplazar sobre la ecuación, ¿cierto? Valor presente menos 500.000, que es el monto de la primera anualidad, igual a 500.000, y empiezo a reemplazar sobre la ecuación 1 más la tasa de interés de la operación, que es del 0.04 a la 17. Acá es importante la tasa de interés de la operación del 0.04 y lo elevamos a la 17. ¿Por qué a la 17? Porque la ecuación me dice que lo eleve a la n-1. La operación dura 18 periodos, 18 menos 1 da 17. ¿Listo? Seguimos reemplazando 0.04, que es la tasa de interés, por 1 más el factor de interés 0.04 a la, nuevamente, 17, porque la ecuación me pide que lo eleve a la n-1. En ese orden de ideas, n-1 es 17. Una vez aplicada la ecuación, tengo un valor presente de 6.582.834,43. Este es el resultado única y exclusivamente de calcular el monto de la anualidad. Repito, es el resultado única y exclusivamente de calcular el monto de la. Bien, muchos de ustedes se preguntarán por qué estos 500.000 aquí aparecen restándole al valor presente. Resulta que yo debo hacer una igualdad y lo que yo calculo, y pues ya por la ecuación que usted ya conoce cómo se construyó y cómo se manejó la ecuación para calcular el valor presente de una anualidad, yo entiendo que acá, una vez que yo desarrolle la parte de la anualidad, voy a consolidar una igualdad y al final de la operación estos 500.000 que están acá van a pasar a sumar al resultado que me va a dar a mí de calcular la anualidad, y pues termino, como lo dicen acá, como está acá claramente definido en la ecuación, reemplazando para que yo pueda obtener este valor. Bien, hasta acá solo llevamos una parte del ejercicio desarrollado. ABC distribuciones tiene un crecimiento acelerado para dar cumplimiento a la totalidad de las entregas de solicitar un vehículo y tiene bajo las siguientes condiciones. Entonces ya entiendo lo de la cuota inicial y ya calculé esta parte, ¿cierto? Lo de las cuotas mensuales o lo de las anualidades pagaderas durante 18 cuotas. Entonces en este momento este es mi valor presente basándome en ese ejercicio, pero me dice adicional que debo calcular unos montos o unos pagos adicionales en el mes 6 y en el mes 12 respectivamente. Entonces, ¿qué debo yo hacer? Debo construir
una ecuación de valor, y la ecuación de valor la construyo como poder calcular mi valor presente a través de las siguientes operaciones. Entonces, lo primero que debo entrar a consolidar son los 5 millones de pesos, ¿cierto? Esos 5 millones de pesos sí los debo tener en cuenta acá en este ejercicio, porque en teoría se desembolsaron, ya se desembolsaron los 5 millones de pesos, lo que quiere decir que sí salieron, fue un egreso, salió de mi bolsillo ese dinero. Aparte de eso, pues tengo el monto o el valor del cálculo de las anualidades, que son los 6.582.834, y me está pidiendo que calcule también de manera clara los valores presentes para dos pagos o desembolsos iniciales que se hicieron en el mes 6 y que se hicieron en el mes 12. En ese orden de ideas, ¿qué ecuación voy a utilizar? Voy a utilizar la ecuación del valor presente del interés compuesto. Este va a ser el vehículo que me va a permitir a mí llegar a la conclusión de cuánto o en qué o cuál va a ser el monto del desembolso en el valor presente para este ejercicio. Entonces, construyo mi ecuación de valor, ¿verdad? Una vez que tengo claramente definido la cuota inicial de la anualidad del ejercicio, de la operación, el monto o el valor presente de las anualidades, anexo o sumo, ¿cierto? El cálculo de ¿qué? Del valor presente, repito, del desembolso del pago adicional de 1 millón en el mes 6 y el cálculo o el monto del valor presente del desembolso o del pago adicional en el mes 12. Digo, construyo una ecuación de valor porque todo entra dentro de una misma línea de operaciones, y una vez aplicado ese concepto o esa ecuación de valor, tendremos el siguiente resultado: valor presente igual a 12.997.746. Nótese con claridad que para hacer el cálculo del valor presente de las cuotas extras o adicionales tengo como referencia evidentemente la ecuación que usted aprendió en interés compuesto para calcular el valor presente, y es importante que usted tenga en cuenta el periodo al cual se elevaron esos valores presentes. El primer desembolso o pago adicional se hizo en el mes 6, por eso yo lo elevo a las 6, porque son 6 meses los que surten efecto para este pago adicional, y el segundo desembolso se hizo en el periodo 12, por eso yo lo elevo a la 12. Una vez calculado y construida mi ecuación de valor, repito, ya podemos obtener el valor presente de este ejercicio: 12.997.746. Bien, espero haya quedado entendido y haya podido con mi explicación contribuir a subsanar las dudas que generó este ejercicio. Ahora vamos con otro ejercicio y vamos a determinar qué es lo que nos están pidiendo también en este ejercicio. Entonces dice así: a un amigo le ofrecen arrendarle un negocio por un año, pagándole un canon mensual anticipado de arrendamiento de 800.000 pesos. Si solicita un solo pago en el momento de arrendar el bien, ¿cuánto debe recibir si su tasa de oportunidad es del 2% mensual? Ya ustedes deben estar empezándose a familiarizar con el concepto de tasa de oportunidad. ¿Y por qué solicito que se vayan familiarizando con ese concepto de tasa de oportunidad? Porque va a ser el concepto que ustedes van a manejar cuando lleguemos a la aplicación de valores presentes netos y tasas internas de retorno, que son ecuaciones que vamos a aplicar sobre el concepto de la evaluación de inversiones. Entonces, allá cuando hablamos de evaluación de inversiones no hablamos de tasas de interés, sino hablamos de tasas de oportunidad, pero pues en este ejercicio evidentemente es una tasa de interés. ¿Qué es lo que me están pidiendo en este ejercicio? Me están pidiendo que calcule evidentemente un valor presente de una anualidad anticipada. Bien, ya tenemos entonces nosotros la gráfica. Esta es la gráfica que me permite a mí desarrollar mi ejercicio. ¿Qué tengo dentro de mi gráfica? Evidentemente tengo un valor presente, no conozco mi valor presente. Acá me faltó graficar la tasa de interés, pero bueno, acá está la tasa de interés de la operación, que es del 2% mensual. ¿Qué más tengo yo? Tengo el monto o el valor de la anualidad, que son 800.000 pesos, ¿verdad? Y tengo el periodo de tiempo, que en este caso
sería de 11 meses. ¿Por qué? Porque acá me dice que es un año, pero en el periodo de tiempo vamos a calcular el número de pagos que se realizaron, pues serían 11 meses por aquello que ustedes ya conocen, que la anualidad es anticipada, lo que quiere decir que mi primer pago se realiza iniciando el periodo cero, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, no realizo o realizo 12 pagos que terminan en el mes 11, De esta manera quedaría la gráfica para ese ejercicio, donde tengo la incógnita, que es el valor presente. Esta es mi incógnita, no conozco mi valor presente. Una vez que ya desarrollé la gráfica, traigo a colación la ecuación que yo voy a utilizar. Esta es la ecuación que yo voy a utilizar y empiezo el despeje sobre la ecuación. Valor presente igual a la anualidad 800.000 pesos más la anualidad 800.000 pesos. Todo esto por 1 más la tasa de interés, 1 más el 0.02%, que sumado pues me da 1.2 elevado a la n menos 1, o sea, a la 12 menos 1. ¿Por qué 12? Porque se dice que es por un año, se dice que la liquidación del interés es mensual. Entonces, ¿cuántos m's existen en n? Pues existen 12 mensualidades, 12 menos 1, todo menos 1, que es la constante, sobre la tasa de interés, que es el 0.02, por 1 más el factor de interés, o sea, 1 más el 0.02, 1.2, elevado a la n menos 1, o sea, a la 12 menos 1. Aplicando la totalidad de la ecuación, tenemos que el resultado de este ejercicio es de 8.629.478.44. Bueno, ya sabemos que corresponde evidentemente el planteamiento de este ejercicio al cálculo de un valor presente para una anualidad. Bien, continuamos con nuestra serie de ejercicios. Acá tenemos otro ejercicio bastante interesante. En este otro ejercicio ya me plantean una situación diferente. Dice: el dueño de una propiedad recibe 3 ofertas de compra. La primera oferta plantea recibir 32 millones de pesos de contado. La segunda oferta plantea una cuota inicial de 5 millones de pesos y 24 pagos mensuales, anualidades vencidos, ojo, porque acá me está diciendo vencidos, de 1.500.000 y un pago único de 30 meses por 2.500.000 pesos. Y la tercera oferta, entonces ya me está pidiendo a mí 12 pagos mensuales anticipados de 2.500.000 y un pago único de 5 millones de pesos en el mes 18. ¿Qué es lo que me está queriendo preguntar el ejercicio? ¿Cuál es la dinámica del ejercicio? Me está diciendo que si la tasa de interés de oportunidad es del 2% mensual, ¿cuál de las 3 ofertas yo debería aceptar? Bien, arrancamos con el análisis de la segunda oferta. La primera oferta pues no hay que analizarla, hijos, porque pues eso es 32 millones de contado, eso no hay que hacerle mayor análisis. Sé que ese es el valor que yo voy a recibir si decido tomar esa primera oferta. Entonces procedemos a analizar la segunda oferta. ¿Qué me dice la segunda oferta? La segunda oferta me dice una cuota inicial de 5 millones de pesos y 24 pagos mensuales vencidos de 1.500.000, o sea, 24 anualidades de 1.500.000 y un pago único dentro de 30 meses por 2.500.000 pesos. Acá entonces usted tiene que entender que este ejercicio me está combinando las anualidades tanto vencidas como las anualidades anticipadas. Y vamos a entrar a hacer el análisis de la segunda oferta. Esta sería la gráfica de esa segunda oferta, donde tengo que un valor presente que no lo conozco. Este valor presente es mi incógnita, ¿cierto? Tengo una cuota inicial de 5 millones de pesos. Tengo una anualidad de 1.500.000, pero miren lo que está pasando en esta gráfica. Ya mi anualidad no arranca desde el momento 0, sino arranca desde el momento 1 o desde el finalizando el primer mes, el primer periodo. ¿Por qué? Porque la anualidad para este ejercicio para esta oferta es vencida, no anticipada.
no anticipada. Y también tengo el pago único que se realiza en el mes 30 por un valor de 2.500.000 pesos. También tengo los diferentes periodos de tiempo de la operación. Bien, la ecuación de valor que se debe plantear es la siguiente. Ya sé que esta es la ecuación para el cálculo de el valor presente pero de una anualidad. Ojo, cálculo del valor presente pero de una anualidad no anticipada, sino de una anualidad vencida. Recuerden acá la gráfica, estamos hablando en esta segunda oferta, estamos hablando de anualidades vencidas, de pagos vencidos. Entonces la ecuación de valor que yo debo construir es la siguiente. ¿Qué debo incluir dentro de la ecuación de valor? Pues el monto, ojo, de la cuota inicial, ¿cierto? El monto de la cuota inicial. ¿Por qué la debo tener en cuenta? Porque es un desembolso, sale de mi bolsillo, es un egreso, sale de mi bolsillo. Entonces, el monto del valor de la cuota inicial, debo también tener en cuenta dentro de mi ecuación de valor el cálculo de las anualidades, pero esta vez utilizando valor presente de una anualidad vencida, que es esta ecuación que está acá resaltada. Y debo por último también calcular, como el pago es en el mes 30, ¿cierto? Un pago adicional, un pago único, debo calcular el valor presente de ese pago único a través de la ecuación del valor presente para interés compuesto, ¿cierto? Del valor presente para interés compuesto. El periodo al que lo debo elevar pues es a 30, porque claramente el ejercicio me manifiesta que ese pago se realizó en el mes 30. Listo, una vez que entendí los componentes de mi ecuación de valor, reemplazo, ¿cierto?, sobre la ecuación de valor, y realizando las diferentes operaciones tengo este resultado. Tengo que en el análisis de la segunda oferta voy a obtener 34.751.065 pesos con 63 centavos. Evidentemente esta es una mejor oferta que la primera oferta, que me estaba entregando 32 millones de contado. Esta segunda oferta es mucho más viable. Bien, ahora vamos a analizar la tercera oferta. Pero ¿qué me está diciendo la tercera oferta? La tercera oferta me está diciendo que debo tener 12 pagos mensuales, pero ya me están diciendo, hey, esos pagos mensuales van a ser anticipados y van a ser cuotas o anualidades de 2.500.000, y me está diciendo también que en el mes 18 se va a realizar un pago único por 5 millones de pesos. En ese orden de ideas y analizando la tercera oferta, planteo mi gráfica, y partiendo de mi gráfica construimos nuestra ecuación de valor. ¿Qué me dice la gráfica? Que tengo un valor presente, no lo conozco, es la incógnita, ¿cierto? Tengo una anualidad, ese monto o esa anualidad es de ¿cuánto? Esa anualidad es del 2.500.000, pero ¿qué hay de sano y saludable acá? Mire dónde empieza la anualidad. A diferencia de la segunda oferta, la anualidad empieza a hacer efecto en el momento cero. ¿Por qué? Porque yo lo voy a cancelar de manera anticipada. Los periodos de tiempo, ¿verdad? Entiendo yo que cuántos pagos voy a tener, son 12 pagos mensuales. Por eso aquí en periodos de tiempo me aparece única y exclusivamente hasta 11, porque el pago 12 lo voy a realizar en el mes 11, por aquello de lo que usted ya conoce y en lo que he sido insistente, y es que el primer pago lo voy a realizar acá en el momento 0, y entiendo también que en el mes 18 pues se va a realizar un pago adicional de 5 millones de pesos. Ya con la información que conozco, está claramente definida acá dentro de mi gráfica, puedo plantear mi ecuación de valor. ¿Y cómo vamos a construir nuestra ecuación de valor? Lo primero que voy a hacer es que voy a calcular en la tercera oferta, no tengo ninguna cuota
inicial, se pueden dar cuenta, no tengo ninguna cuota inicial, lo que quiere decir que no la debo involucrar dentro de la ecuación. Se dan cuenta, aquí no está el monto de ninguna cuota inicial, por el contrario que tengo la ecuación para poder calcular mi valor presente de una anualidad anticipada. Tengo la ecuación y tengo la ecuación de valor que se acaba de construir la ecuación de valor aterrizando el valor presente en interés compuesto del pago extra o adicional que se realizó. Construyéndola en una sola ecuación, pues tengo yo que el valor presente es igual a la anualidad más la anualidad, o sea, 2.500.000 más 2.500.000, todo por abro paréntesis, la tasa de 1 más la tasa de interés elevado a la n-1, o sea, 1 más el 0.02%, que es la tasa de interés elevado a la 12. ¿Por qué? Porque fueron 12 pagos los que se realizaron, menos 1, ¿cierto? Menos la constante, que es menos 1, sobre la tasa de interés, que es el 0.02, porque es el 2%, por 1 más el factor de interés elevado a la n-1, o sea, 1 más el 0.02, que es 1.02 elevado a la n12 menos 1, ¿cierto? Más el pago adicional, que fueron de 5 millones de pesos, sobre 1 más la tasa de interés elevado a la n, o sea, 1 más el 0.02 elevado a la 18, ¿por qué a la 18? Porque fue en el mes 18 donde se realizó el pago. Una vez que ya estructuré la ecuación de valor, tengo el resultado y el valor presente de la operación corresponderá a 30.467.917 pesos. Continuamos con nuestra tanda de ejercicios y verificamos un nuevo ejercicio. El ejercicio me dice: ABC Distribuciones decide comprar una bodega para ampliar su poder de almacenamiento. Para tal caso, realiza un abono de 350 millones de pesos en efectivo y queda debiendo 50 millones de pesos para hacerlos pagaderos en un periodo de 4 años. ¿Con cuántas cuotas mensuales anticipadas? Con cuotas mensuales anticipadas y una cuota única al final del plazo por un valor de 10 millones de pesos. Me está diciendo que la tasa de interés de la operación es del 3% mensual y me pide que calcule el valor de cada una de las cuotas. En ese orden de ideas, yo ya sé que el ejercicio me está pidiendo que calcule el valor o el monto de cada una de las cuotas, pero me está diciendo que lo calcule en función del valor futuro, porque quedamos debiendo esos 50 millones de pesos para hacerlos pagaderos en un periodo de 4 años. Construimos nuestra gráfica: 50 millones de pesos, 10 millones de pesos, que es el pago adicional que se va a realizar en el mes 48 al final de la operación. El monto de la anualidad no lo conozco, no sé cuál es el monto de la anualidad. Una vez que ya tengo claramente definida mi ecuación, mi gráfica, perdón, planteo mi ecuación de valor, ¿cierto? 50 millones de pesos es igual a anualidad más la anualidad. No conozco la anualidad, es la incógnita y es lo que debo yo calcular. Entonces, pues luego procederemos a despejar. Recuerden que esta parte es susceptible de ser despejada para poder llegar a este valor. Reemplazo sobre la ecuación 1 más el factor de interés elevado a la n-1, o sea, 1 más el 0.03% elevado a la n-1, 48 menos 1, todo menos 1, que es la constante, sobre la tasa de interés de la operación 0.03 por 1 más la tasa de interés elevado a la n-1, 1 más el 0.03 elevado a la 48 menos 1, más, entonces tengo acá mi
ecuación de valor para mi valor presente en interés compuesto, que es el valor futuro, que serían 10 millones de pesos, sobre 1 más el factor de interés elevado a la n, o sea, 1 más el 0.03 elevado a la 48. Una vez realizada la aplicación de la ecuación y realizado este despeje, tenemos nosotros que el cálculo o el monto de la anualidad es igual a 1.828.263 pesos. Bien, continuamos con otro ejercicio. Bien, estos ejercicios que vienen a continuación refieren al concepto de el cálculo del tiempo de negociación o el cálculo del periodo de negociación. Ahí tomamos un ejercicio al azar. ¿Y qué dice el ejercicio? Dice, una obligación de 2 millones de pesos va a ser cancelada con pagos mensuales iguales anticipados de 358.441.75 centavos. Si se cobra una tasa de interés del 3% mensual, calcular el número de pagos necesarios para poder cancelar la obligación. Tenemos entonces la gráfica, ¿cierto? La gráfica que tenemos nosotros acá, que tengo yo el valor presente de la obligación, ¿cierto? El valor presente de la obligación. Tengo también el monto claramente definido de la anualidad. Se me ha olvidado colocar acá la tasa de interés. Bueno, acá está. Tengo la tasa de interés, que es del 3% mensual. ¿Y cuál es la incógnita? La incógnita es el número de periodos. No conozco el número de periodos. Recuerden que para poder desarrollar cualquier situación o problema de la matemática financiera, usted debe conocer 3 de las 4 variables. ¿Cuáles 4 variables tengo acá? Tengo el valor presente, tengo la anualidad, tengo la tasa de interés y tengo el periodo de tiempo. Debo conocer 3 de las 4. Tengo el valor presente, lo conozco, tengo la anualidad, lo conozco, tengo la tasa de interés, lo conozco. Por consiguiente, la incógnita es el periodo de tiempo. Si usted logra apropiar esta dinámica, probablemente desde la gráfica va a lograr identificar cuál es el requerimiento o cuál es la ecuación que debe usted aplicar para poder desarrollar el ejercicio. Bien, la ecuación, bueno, entonces yo entiendo que es el periodo de tiempo, la incógnita, la que nos reúne para este ejercicio. Traigo a colación la ecuación que me va a facilitar desarrollar este ejercicio. Periodo de tiempo igual a logaritmo de la anualidad menos logaritmo, abro paréntesis, la anualidad menos la tasa de interés por el periodo, por el valor presente menos la anualidad, cierro paréntesis, todo esto sobre el logaritmo de 1 más el factor de interés. Todo esto sobre o más 1. Una vez que tengo claramente definida la ecuación que me va a permitir a mí trabajar o despejar este ejercicio, realizo el despeje de manera directa o reemplazo los valores de manera directa. Entonces, n es igual a logaritmo de la anualidad 358.000, que es el monto de los pagos, menos logaritmo de la anualidad menos la tasa de interés 358.441 menos la tasa de interés, que es del 3%, o sea 0.03. todo esto multiplicado por el valor presente menos la anualidad, o sea 2 millones de pesos menos 358.441. Yo sé que sobra nuevamente hacer la aclaración, pero para poder despejar los paréntesis, pues realizamos las operaciones desde adentro hacia afuera. Entonces despejaré primero esta ecuación o esta operación. Cuando tenga el resultado, pues luego despejaré esta operación, y cuando tenga el resultado, pues realizo la multiplicación. Yo sé que eso sobra, que ustedes ya lo conocen, lo manejan, pero pues la salvedad no tiene ningún inconveniente. Todo esto sobre el logaritmo de 1 más el factor de interés, o sea, logaritmo de 1 más la tasa de interés de la operación, que es del 0.03%. Una vez que ya logré identificar, bueno, todo esto más la constante, que es 1. Una vez que ya logré identificar
el despeje de la ecuación, procedo a realizar las diferentes operaciones y en ese orden de ideas el resultado que tengo yo es de n igual a 6 pagos. Entonces el resultado me dice que con la realización o con la aplicación de 6 pagos yo lograré obtener o lograré cancelar la obligación de 2 millones de pesos que previamente se contrajo. A continuación vamos a solucionar ejercicios relacionados con el valor presente de una anualidad anticipada. Acá hay un ejercicio con un enunciado bastante interesante que ha despertado mucha curiosidad, porque pues son términos que normalmente nosotros no utilizamos acá para el caso de Colombia, pero pues son términos que debemos apropiar porque pues en otros países normalmente se utilizan y lo que debemos es tratar de identificar a qué refieren estos diferentes términos. ¿Qué dice el ejercicio? ¿Cuál es la renta semestral adelantada equivalente a una renta mensual adelantada de 660 si el interés es del 22.52% anual convertible mensualmente? ¿Qué tengo yo acá dentro del concepto? Me está pidiendo que calcule evidentemente un valor presente para una anualidad anticipada y me dice que cómo calculo yo ese valor presente. Pues sencillo, a través del identificar una renta mensual. Dice acá una renta mensual adelantada de 660, o sea, unos pagos adelantados, o sea, anticipados de $660. ¿Qué quiere decir esto? O sea, anualidades de $660. Me dice que la tasa de interés es del 22.52% anual convertible mensualmente. El solo hecho de que me diga acá anual convertible mensualmente, usted ya sabe que eso es una tasa de interés nominal y que debo calcular la tasa de interés periódico para poder desarrollar el ejercicio. Recuerden que cuando veíamos matemática financiera 1 y estábamos viendo nosotros el concepto de tasas de interés nominales y efectivas, veíamos un tipcito y entendíamos en el tipcito que para que una tasa de interés sea efectiva, el periodo de referencia debería ser exactamente igual al periodo de conversión y su momento debía ser vencido, mientras que cuando nosotros queríamos calcular o identificar una tasa de interés nominal, entendíamos que el periodo de referencia era diferente al periodo de conversión, ¿cierto? Y su momento podía ser vencido o podía ser anticipado. Entonces acá el periodo de referencia me dice que es de un año y me dice que se va a convertir de manera mensual, lo que quiere decir que mi periodo de conversión es diferente a mi periodo de referencia, lo que quiere decir que esto es una tasa de interés nominal. Bien, en ese orden de ideas y ya entendiendo el ejercicio, yo entiendo que es una anualidad anticipada de 6 meses con unas anualidades de 660 y que la tasa es del 22.52% convertible mensualmente. ¿Qué es lo que yo debo entender? Que debo calcular el valor presente, para tal pues identifico los diferentes datos dentro de la operación. ¿Qué datos tengo yo? Tengo un valor presente que en este orden de ideas es una incógnita. Yo este valor presente no lo conozco. Tengo una anualidad que para efectos del ejercicio son $660. Tengo un periodo de tiempo para el cual dura la operación financiera. Y esa operación financiera pues tiene una duración de 6 meses, ¿verdad? Tengo una tasa de interés anual y es nominal, ¿cierto? Tengo un periodo de conversión que es de 12. ¿Por qué 12? Porque pues acá dice, ojo con esto, equivalente a una renta mensual, a una tasa de interés mensual, ¿cierto? Y acá también me dice que se convierte de manera mensual. Por más que la operación dure 6 meses, el interés se va a liquidar de manera mensual. Entonces ahí es cuando debo yo empezar a preguntarme cuántos M's existen en N, o sea, cuántos periodos de conversión existen en un año para poder calcular el interés periódico, ¿cierto? Que el interés periódico pues es el que me va insertándolo dentro de la ecuación, es el que se va a convertir en efectivo y me va a empezar a generar el proceso de
capitalización. Bien, una vez que, repito, identifiqué los datos, valor presente, no lo conozco, incógnita, anualidad 660, 6 meses dura la operación financiera, la tasa de interés es nominal del 22.52%, el periodo de conversión es 12, debo calcular la tasa de interés periódico, o sea, tasa de interés nominal sobre periodo de conversión, o sea, 0.2252 sobre 12, teniendo una tasa de interés periódico del 0.0187, o sea, el 1.87% mensual. Pues en ese orden de ideas ya utilizo o identifico la ecuación, ya sé que me está pidiendo que calcule un valor presente, acá mismo lo identifiqué en los datos, entonces ubico la ecuación que me permite a mí solucionar el valor presente de una anualidad anticipada. Ya aquí tengo la ecuación, me procedo a reemplazar sobre la ecuación y este será el monto o el valor al final de la operación. Esto es elevado a la 6 menos 1, no se me preocupen, no se me distraigan. Elevado a la 6 menos 1, lo mismo acá, elevado a la 6 menos 1, elevado a la 6 menos 1, para que tengan claro de dónde o por qué ese dato aparece ahí, que se ve como medio raro, pero es elevado a la 6 menos 1, ¿cierto? Vamos a reemplazar sobre la ecuación, entonces tengo valor presente igual a la anualidad 660 más 660, 1 más el factor de interés, 1 más el factor de interés a la menos 1, o sea, es esta parte, 1 más 0.0187 elevado a la 6 menos 1, todo menos la constante que es menos 1, aquí aparece la constante que es menos 1, sobre el interés que es el 0.0187, 1 más el factor de interés elevado a la n menos 1, 1 más 0.0187 elevado a la n6 menos 1. Operativizando toda la operación, tengo yo como resultado 3.782.655 con 589 centavos. Entonces, es la manera de entender este ejercicio. Entiendo que este ejercicio, por la parte de la semántica, generó muchas inquietudes. Espero hayan podido entender el cómo se soluciona y qué era lo que realmente estaba pidiendo este ejercicio. Hay otro ejercicio que también llamó mucho la atención, y este pues ya lo vamos a calcular a través del cálculo del valor futuro de una anualidad anticipada. Pero ¿qué dice el ejercicio? ¿Qué es lo que me está pidiendo el ejercicio? El ejercicio me está diciendo cada 2 meses, el día 25 se depositan $1.000 en un fondo de inversión que paga el 4% convertible bimestralmente. 4% convertible bimestralmente. ¿Cuánto se habrá acumulado en un fondo un instante antes de realizar el 24º depósito? 24º, o sea, es 23 depósitos, ¿no? 24º es 24 y me está pidiendo que calcule el dato faltando o antes de realizar el 24º depósito, o sea, realizando 23 depósitos. En ese orden de ideas, yo entendí o se considera que la anualidad anticipada es de 23 depósitos bimestrales de $1.000, $1.000 cada uno, y se desea calcular la cantidad acumulada en el pago 23, ¿cierto? ¿Qué me está diciendo acá? La tasa de interés es convertible de manera bimestral. Bueno, vamos a identificar los datos del ejercicio. Es un ejercicio que de pronto parece un poco enredado, pero pues está claro, me está diciendo cada 2 meses, o sea, bimestral, depósito, ¿verdad? $1.000 la anualidad, tasa de interés 4%, pero el 4% es convertible bimestralmente, lo que quiere decir que eso es una tasa de interés nominal. Y es una tasa de interés nominal. Y como no me dice qué periodo de tiempo tengo yo, entonces yo asumo que la tasa de interés es anual, lo que me está indicando que debo, de manera sí o sí, de manera impagritable, debo calcular la tasa de interés periódica de la operación. Y me está diciendo que cuánto deberé o cuánto tengo yo acumulado antes de realizar el depósito número 24. Entonces, con esa información yo ya logré entender que me está pidiendo es calcular un valor futuro de una anualidad anticipada. Bien, repito los datos. Tengo la anualidad corresponde a $1.000, cantidad que se deposita de manera bimestral, porque arriba dice
en el ejercicio, que es cada 2 meses el depósito. La tasa de interés es del 4%, pero es nominal anual, lo que quiere decir que me obliga a mí a calcular la tasa de interés periódica de la operación. Una vez calculada la tasa de interés periódica de la operación, bueno, ¿y cómo calculo la tasa de interés periódica de la operación? Recuerden que para calcular la tasa de interés periódica tomo la tasa nominal y lo divido por el número de periodos de conversión. ¿Cuántos periodos de conversión? 6, ¿cierto? Porque se dice que los pagos se hacen de manera bimestral, o sea, cada 2 meses. ¿Cuántos bimestres existen en un año? 6 bimestres existen en un año. Entonces, al dividir el 4% en 6 bimestres para calcular la tasa de interés periódico, tengo yo que la tasa de interés periódico es del 0.006 bimestral, que será el valor que voy a reemplazar acá, o sea, el 0.06%. ¿Cierto? El 0.6%. N, 23 bimestres, porque me está diciendo que cuánto tengo acumulado faltando o justo antes de el 24º bimestre, o sea, 23 bimestres será el tiempo de la operación, y el valor futuro pues no lo conozco, es la cantidad que yo deseo acumular, pero en este momento no conozco cuál va a ser ese valor futuro. Traigo a colación la ecuación para valor futuro de una anualidad anticipada. Esta es la ecuación, ya la habíamos manejado en la presentación anterior, en la clase anterior, en el video anterior. Tomando como referencia eso, reemplazo y entiendo que el monto o el valor es de $24.731 con 215 centavos, ¿cierto? Ojo, porque el ejercicio está planteado en dólares, entonces yo debo entender que el resultado es $24.731 con 215 centavos. ¿De dónde sale? Pues de reemplazar de manera directa sobre la ecuación, valor futuro igual a la anualidad, $1.000, 1 más el factor de interés a la n más 1, o sea, 1 más el 0.006 elevado a la 23 más 1, esto significa elevado a la 23 más 1, aunque se ve un poco raro, pero es elevado a la n menos 1, menos 1 más el factor de interés, o sea, menos 1 más 0.006, todo sobre el factor de interés, todo sobre 0.006, realizando la operación de manera completa, tengo que el resultado es $24.731 con 215 centavos. Bien, me tomé el atrevimiento de para este video tratar de tomar los ejercicios que más me preguntaron por el interno. Espero les haya podido ayudar en la claridad de sus dudas y de sus inquietudes. Igual cualquier inquietud sobre algún otro ejercicio me lo pueden ir manifestando. Recuerden que para la próxima semana ya tenemos nuestro espacio de verificación. ¿Qué va a entrar dentro de ese espacio de verificación? Vamos a trabajar o vamos a verificar sobre el concepto de anualidades anticipadas y sobre el concepto de anualidades vencidas, que son los temas que hemos venido trabajando y que están pendientes de ejecutarse el proceso de verificación. Bien, muchachos, les deseo muchos éxitos. Cualquier duda, cualquier inquietud, con muchísimo gusto estoy presto para poder solucionar sus inquietudes. Muy buena tarde para todos.